luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, querido amigo, en una nueva semana más en su programa La Luz de la Verdad. Espero que hayan tenido una semana o estén viviendo momentos agradables donde se encuentren. Es importante tener siempre ese espíritu. A lo mejor pueden estar viviendo algunos momentos difíciles, pero siempre Dios, la Escritura, los consejos de la Biblia, este programa, por su misericordia, podemos llegar a lo mejor a cubrir un aspecto de su vida que lo pueda ayudar. Sin más que darle la bienvenida, como siempre, acogerlo a este programa que ya llevamos tanto tiempo. Vamos a poder dejar que nuestro pastor de acá de la región metropolitana nos pueda saludar para que también ustedes también reciban este saludo. Pastor, que Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Bien, estimados televidentes, por supuesto, un placer para mí tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Siempre la confianza de que se produzca el gran hecho y que ustedes consulten, que llamen o que nos muestren que no están de acuerdo, porque todas esas cosas son las que nosotros buscamos, es decir, hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, siempre esperamos recibir notificaciones de nuestros televidentes, y algunas llegan, pero nos hacen seguir estudiando con más ahínco. Y espero que este día no sea diferente, que a ustedes también les dé el interés por investigar y probar estas cosas que nosotros estamos hablando. El Señor les bendiga. Amén. Y bueno, nuestra dirección en internet, como cada semana o cada momento que usted nos pueda ver, www.idnb.cl. Esa es nuestra dirección del correo electrónico. Ahí nos puede visitar, nos puede ver y también leer el material que también es sumamente importante que ustedes lo puedan analizar. Y así también la dirección del correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí nos puede escribir, como decía nuestro pastor, nos puede dar algún tema de sugerencia también que podamos dar, que eso también es importante. Si quieren que hablemos de algún tema específico, nosotros encantados de la vida lo podremos hacer, así que siempre estaremos abiertos y dispuestos a lo que ustedes también quieran. Bueno, para poder pasar a la meditación que vamos a tener en este momento, vamos a ir antes a una pausa musical y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad.
Hoy día, estimados hermanos y amigos, quiero tocar un tema que definitivamente nos resulta complicado para la gente, y lo reciben con mucho afecto, pero desgraciadamente de pronto no estamos de acuerdo en la escritura, y esas son las cosas que uno, por supuesto, quiere hacerla pensar. Hoy día quiero hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su forma de manifestarse, porque por lo general, ¿no es cierto? A nosotros se nos ha dicho muchas veces que nosotros no aceptamos el Espíritu Santo, que no tenemos el Espíritu Santo, que no aceptamos la doctrina del Espíritu Santo. Por eso nos interesó estudiar la doctrina del Espíritu Santo, para poder comprenderla, porque nosotros nunca hemos rechazado la manifestación del Espíritu Santo, porque es el testimonio que verdaderamente estamos en Dios y que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, debemos entender que el Espíritu Santo es parte de la presencia espiritual de Dios que deposita en sus hijos para entendernos, para entender lo que significa la naturaleza de nuestro llamado y para que comprendamos su voluntad y sus conocimientos expuestos en las Sagradas Escrituras. Hay muchas formas de ver la doctrina del Espíritu Santo, y hay muchas formas que el Espíritu Santo se puede manifestar en las personas. Se han convertido a su camino. Sin embargo, hay un principio elemental de esto que la podemos leer en el capítulo 14, versos 15 al 17 del libro de Juan, en donde el apóstol señala una condición imprescindible para lograr adquirir el Espíritu Santo de Dios. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y será con vosotros. Entonces aquí hay un principio que yo lo estimo muy elemental, y aquí inmediatamente deja, digamos, las religiones cristianas en una situación muy, muy particular y peligrosa. Primero que todo, porque dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y nos encontramos hoy día, ¿no es cierto?, que los mandamientos de una u otra manera han sido deliberadamente cambiados, ¿no es cierto?, por las estructuras superiores de los diferentes grupos religiosos. Si partimos por la iglesia cristiana más multitudinaria en el mundo, nos encontramos que la iglesia católica, por ejemplo, cambió un mandamiento, cambió el cuarto mandamiento, lo sacó de la Biblia y puso otro mandamiento en su lugar. Entonces, ya el mundo católico creyente está en dificultades, porque el principio de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él enviará el Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente, como en el calendario de los millones de católicos que hay en el mundo, no aceptan el Espíritu Santo como está establecido en la Sagrada Escritura, indudable que están en dificultades en su religión. Ahora ellos, indudablemente, que hablan del Espíritu Santo, por ejemplo, el Padre persona, el Hijo persona y el Espíritu Santo persona. Son, cuando dice, por ejemplo, tres personas diferentes, pero un solo Dios nomás, eso no está escrito en la Biblia bajo ningún punto de vista. Sino que eso históricamente lo vamos a conocer más adelante en una consideración, en un momento del papado romano. Y ahora, el mundo protestante, yo creo que de alguna manera exacerbó lo que tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo, porque la forma que ellos lo entienden y la forma que se supone que se manifiesta el Espíritu Santo en ellos no tiene mucho que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Por eso es que es importante que nosotros podamos comprender qué es el Espíritu Santo, partiendo de la cosa gramatical, ¿no es cierto? Por ejemplo, en hebreo, la palabra que tiene que ver con el Espíritu Santo es Ruach, ¿no es cierto? Y en griego, neuma.
en latín espíritu, indicando lo mismo, que es un soplo, que es aire, ¿cierto? O aliento. Esos son los significados que da el diccionario religioso, ¿no es cierto? Que no se aparta mucho de lo que es el diccionario español. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que nuestro Señor Jesucristo va de regreso al cielo, o ya está por salir. Entonces, habla con sus apóstoles, nuevamente Juan, el que dejó el testimonio, en el capítulo 20, versículos 21 al 23, dice lo siguiente. Entonces le dijo a su discípulo otra vez, paz sea con vosotros. Como os envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló sobre ellos y díjole, tomad el Espíritu Santo. Entonces, no llamó él, no le rogó al Padre que se manifestara el Espíritu Santo en persona, no tendría por qué hacerlo tampoco, pero dice, tomad, dice, el Espíritu Santo, y dice, sopló sobre ellos. Aquí no usa la palabra hebrea, ni usa la palabra griega, no usa la palabra latina, simplemente dice sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entre tanto, ¿no es cierto?, él estaba con Dios, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo se manifestaba en la sociedad. Ahora bien, dice, fue una forma de entregarles parte de su poder, el Espíritu Santo, para dejarlos protegidos durante esos días que debían quedar solos hasta que fueran revestidos de lo alto, como fue la orden final para ellos, que la podemos leer en Lucas capítulo 24, verso 49, ¿no? Como todos nosotros lo recordamos, en Hechos capítulo 2 encontramos este momento predicho por nuestro Señor en el día de Pentecostés. Y aquí hay una cosa importante también, ¿no es cierto? Que el día que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Y esto es a propósito de que la gente dice generalmente que la ley de Dios no existe, que quedó clavada en la cruz. Ya había resucitado nuestro Señor Jesucristo y obviamente estaba a la diestra de su Padre, dice, y eran los días de Pentecostés y los discípulos estaban en el aposento alto, dice, y el texto dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente sobrevino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría. Otra vez la cosa de un soplo, un viento. No dice que apareció la imagen de un ser divino, porque si es el Espíritu Santo persona, es obvio que debiera haber aparecido la persona del Espíritu Santo, pero no fue así. Dice, vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O sea, aquí hay una manifestación del Espíritu Santo clara. No es la aparición de una persona, no, sino que dice, fue un viento recio que llenó la casa donde estaban, dice. ¿Y qué le pasó ahí? Dice, aparecieron lenguas, dice, como de fuego, que se sentó en cada uno de ellos. Hubo una manifestación física, lenguas de fuego que se movían a través del viento, ¿no es cierto? Y dice, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se sentó sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Dice, vuelvo a leer, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, se vio la presencia de una flama, de una llama, y se sentó sobre una persona determinada, y esa persona determinada, ¿no es cierto?, empezó a hablar en otras lenguas, o sea, en otro idioma. No hablaba cosas que no se entendieran, sino que hablaba idiomas específicos. ¿Y por qué es esto? Porque en ese momento había en Jerusalén, por ser la fiesta de Pentecostés, había por lo menos 3 millones de personas. Entonces se estaba aglomerada la gente a ver lo que estaba pasando, pero no fue solo un apóstol el que habló en lenguas, sino que fueron los 12 apóstoles, o sea, que hablaron lenguas, ¿no es cierto? Los 11 repetían lo que el sermón que estaba dando el apóstol Pedro.
y fueron llenos, dice, todo del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas como el Espíritu le daba que hablasen. ¿Cierto? Moraban entonces en Jerusalén, judíos religiosos de todas las naciones debajo del sol. Y ellos, estuendo, juntóse la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En realidad una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que repetía? Bueno, lo que hablaban era, repetían el mensaje que estaba diciendo Pablo, el apóstol Pedro. Entonces no era cosa que estuviera haciendo unas reprensiones personales, ¿no? Le está estableciendo la verdad escrita en la Sagrada Escritura en un día muy especial que es el día de Pentecostés, ¿cierto? Dice, hoy algunas iglesias enseñan, por ejemplo, entre sus condicionantes para ser miembro de la iglesia, que sus miembros deben hablar lengua, ¿no es cierto? Me he encontrado casualmente en iglesias protestantes que hacen esto, porque uno tiene que investigar en terreno esto. Nadie hablaba inglés, francés, chino, alemán. Hablaban una cosa que yo creo que ni el que las estaba expresando podía entenderlas y que hablar. Y eso yo creo que no es una exageración, todos nuestros hermanos deben conocerlo, ¿no es cierto? Pues eso era para ellos el bautismo del Espíritu Santo. Y toman como una prueba esta cita. Sin embargo, no explica aquí que los discípulos hablaron lengua perfectamente entendible para la diferente. Nos explica aquí que los discípulos hablaron diferentes lenguas específicamente para cada una de las comunidades que estaban representadas. Al final de esta parte sale ahí la cantidad de lenguas, idiomas y costumbres que hablaban las personas que estaban presentes y que los discípulos pudieron hacerlas oír, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de estas citas bíblicas, ¿cierto? El mandamiento que decía, el texto de Juan que decía que había que guardar los mandamientos para recibir el Espíritu Santo, y este texto que nos habla, ¿no es cierto?, respecto al hablar en lengua, es una cosa que no se ve en la iglesia, y que las personas no pueden explicar, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de estas dos últimas citas bíblicas, donde se manifiesta la manera en que los apóstoles accedieron al Espíritu Santo en forma de soplo, pues el Espíritu Santo es parte de Dios mismo, nunca un ente aparte. No hay una escritura que pueda apoyar esa postura de una tercera persona divina llamada Espíritu Santo y que actúe externamente de Dios como individuo. La doctrina sobre la tercera persona de la divinidad, es un dogma que creó y fundamentó la Iglesia Católica Apostólica Romana y que lamentablemente el mundo protestante no la desestimó luego de la Reforma Luterana a comienzos del siglo XVI. El origen de esta doctrina la encontramos en el año 215, cuando Tertuliano, un apologista cristiano, considerado el máximo representante de la literatura cristiana anterior a San Agustín, fue el primero en usar el término Trinidad. Antes esa palabra no entraba en la Sagrada Escritura, ni entraba en los conceptos que generalmente hablaban las personas, ¿no? Dice, la fórmula fue adquiriendo respaldo con el paso de los años y no fue establecida definitivamente hasta el siglo IV, en el concilio de Nicea, en el año 351. Entonces aquí está toda la historia de esto, que ustedes pueden tenerla, ¿no es cierto?, de pedirla y podemos conversarla. El primer concilio de Constantinopla en el año 381 indicó que el Espíritu Santo debe ser adorado y glorificado como el Padre y el Hijo como la tercera persona de la Divinidad. Aquí está la historia real de la tercera persona de la Divinidad a partir del año 381 en el concilio de Constantinopla. Sería largo enumerar las pruebas respecto a cómo se originó esta falsa doctrina que ha abrazado el cristianismo moderno. Solo nos queda aclarar lo que aporta la Biblia como verdadero. No es que nosotros reneguemos del Espíritu Santo, pero la palabra de Dios es la que tiene la supremacía de la verdad. En el capítulo 4 del Apocalipsis, el verso
hasta el capítulo 5, se puede leer también, a Juan le fue mostrada una visión del lugar en donde está el trono de Dios, y ahí aparecen ángeles, ¿no es cierto? Querubines, haciendo cada cual sus funciones, ¿no es cierto? Dice, está también, aparece ahí, usted puede leer el trono de Dios el Padre, y el Hijo. Son las figuras que se ven en Apocalipsis capítulo 13, capítulo 4 y 5, que son fáciles de leerlo. Usted puede probar eso, así, pero no hay ninguna figura física, celestial, lo que sea, que diga la tercera persona de la Trinidad, porque no existe. Porque si a Juan les fue mostrado, ¿no es cierto?, lo que es el trono de Dios, con todos los elementos que se necesitan, los que adoran, los que cantan, los que transportan el trono, todo, estaban todos, absolutamente. Y está el Padre, está el Hijo, pero no hay ninguna dignidad personificada que se diga este es el Espíritu Santo. Entonces, esos son los términos bíblicos principales que nosotros consideramos que el Espíritu Santo no es una persona, ¿no es cierto?, sino es una forma en que se manifiesta Dios, la grandeza de Dios, ¿no es cierto?, a través de un soplo, a través de una manifestación espiritual que tiene que ver, ¿no es cierto?, con entregar un mensaje acorde con la Sagrada Escritura, pero que tiene algunas considerando. El primero de todo es que guarde las personas los mandamientos. Es la única forma que puede adquirir el Espíritu Santo. Fíjense que aún, si volvemos atrás en la historia de los discípulos, podemos darnos cuenta que los discípulos ya habían recibido parte del Espíritu Santo que les entregó nuestro Señor Jesucristo cuando Él iba de retorno a su Padre y les había prometido que iban a ser revestidos, pero ese no fue el revestimiento, sino fue simplemente una unción para el momento, ¿no es cierto? Porque obviamente iban a haber muchas conjeturas. Bueno, todos conocen la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente pensaba que los discípulos habían robado su cuerpo, y en fin, tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces iba a ser muy explosivo ese andar de la ciudad de Jerusalén. Y entonces ellos, para que no fueran confundidos, Jesús sopló sobre ellos para revestir, ¿no es cierto?, su mente, su cuerpo, de la fuerza espiritual que le permita no renegar de Dios. Entonces, veamos ahora que hay diversas formas de manifestar el Espíritu Santo, que se conocen en la sociedad versus lo que enseña la Escritura. Por ejemplo, ¿es posible que Dios se comunique por intermedio de sueños o visiones? En el libro de Job, en el capítulo 33, se enseña lo siguiente. En una o dos maneras habla Dios al hombre, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, las hay, ¿no? Cuando el sueño cae sobre el hombre, cuando se adormece sobre el lecho, entonces Dios revela al oído de los hombres y les enseña y los aconseja para quitar al hombre de su obra y para apartar al varón de la soberbia, ¿sí? Entonces, hay visiones, ¿no es cierto? Hay visiones, tal como lo enseña la palabra de Dios. Luego dice, la respuesta de Dios en la Escritura es clara. Dios ocupa este medio en sus hijos. Sin embargo, no debemos pensar que cada vez que uno tiene una visión o tiene un sueño o ve algo que lo despierta o que lo conmueve, tiene que ser necesariamente el Espíritu de Dios. No tiene por qué ser eso, ¿no? Por eso, el apóstol Juan, que junto a Pedro y Santiago tuvieron una gran experiencia en esto mismo, recomienda en 1 Juan capítulo 4, verso 1, dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han sido levantados por el mundo. Yo digo, la iglesia protestante que se apartó de la iglesia católica, ¿no es cierto? Y hay instrumentos espirituales, ¿cómo nos indican? ¿Cómo no toma Dios esos instrumentos y le hace hablar la verdad? Y le dicen que sin el Espíritu Santo no se puede, sin guardar los mandamientos no se puede recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo no le va a enseñar que se apartaron de la iglesia romana pero siguen subyugados a las ordenanzas generales de la iglesia romana? ¿Cómo uno puede pensar que ahí va a estar el Espíritu Santo, no? En muchas ocasiones, sin embargo, los sueños y las visiones
son derivadas de situaciones vividas durante un tiempo o un día que ha sido motivo de preocupación de algunas personas. El capítulo 28 del primer libro de Samuel nos muestra el poder de engaño de Satanás y cómo él también tiene ángeles y profetas para engañar a sus hijos cuando les sea posible hacerlo. Leamos, por ejemplo, la siguiente parte del capítulo 28 del libro de Samuel. Dice, y Saúl había echado, dice, de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Ahí está entendiendo bien las cosas Saúl, ¿no? Pues como los fariseos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunami, y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campo de los filisteos, temió y se turbó en su corazón de gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Los de Urim y Tumim, yo creo que deben conocerlo, era una bolsita, ¿no es cierto?, plagada de piedras preciosas, y adentro está el Turim y el Umim. El Urim, dice, y el Tumim, que son dos piedras preciosas, ¿no es cierto? Entonces, la persona dice, ¿cómo que las piedras van a hablar? Que salen? No, no sale nada. Era una cosa tan simple que se hacía la consulta y la respuesta era positiva o negativa, y las piedras que estaban adentro, una representaba lo positivo y otra a lo negativo. Entonces, si ellos decían, vamos a marchar ahora a tal guerra, el sacerdote entraba la mano y sacaba la piedra que representaba el negativo y no iba, aunque estuviera preparado. Ahora, por el contrario, si sacaba la otra, iban a la guerra y sabía que Dios lo había acompañado porque le habían consultado. Entonces eso pasaba aquí, en este minuto, ¿no? Y cuando Saúl, y bueno, y entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga el espíritu de Pitón. Aquí ya él estaba fuera de Dios. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. Y disfrazóse Saúl y púsose otro vestido y fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivine, ¿cierto?, por el espíritu de Pitón y me haga subir a quien yo dijere. Y la mujer le dijo, aquí tú sabes lo que Saúl a ellos, obviamente no lo reconoció, dice, como ha separado de los espíritus de pitones y de los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida para hacerme mal? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciéndole, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciéndole, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él les dijo, ¿cuál es su forma? Y ella le respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y la imaginación de él y el trabajo de Satanás, por supuesto. Nadie puede decir que esto no existe. Perdón, esta es una declaración del profeta Samuel. Entonces, esto es correcto, esto pasó. ¿Por qué me inquietaste haciendo venir? Le pregunta el supuesto Samuel a Saúl. No puede ser Samuel, si la Biblia dice, el espíritu vuelve a Dios. Entonces, lo que quedó ahí es la carne y los huesos, y según el tiempo que haya pasado, ya hasta ni eso puede no estar o puede estar en descomposición, ¿no? Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando su rostro a la tierra, hizo una gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me respondió más, ni por mano de profeta, ni por sueño, porque por esto te he llamado.
para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Habiéndose apartado de ti Jehová, y es tu enemigo, Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí, pues ha cortado Jehová el reino de tu mano y le ha dado a tu compañero David. Entonces aquí tenemos la declaración, ¿no es cierto?, que el maligno también tiene poder para levantar personas en forma de que tenga el poder de Dios para engañar a las demás personas, ¿no es cierto? Y si hay personas temerosas de eso, indudablemente como esta mujer, era una mujer temerosa de Dios, sabía que no podía levantarse contra Dios, pero aún así ella consentía en seguir su mal. Ahí hay cosas tan extrañas. No creo yo que usted... bueno, yo me dedicaba a estudiar estas cosas. Pues una vez en una iglesia hubo una manifestación y lo probé 3 veces, porque no podía entenderlo de esa manera. Bueno, la manifestación había durado, qué sé yo, 1 hora, mientras la gente cantaba o la gente oraba, los instrumentos espirituales ahí danzaban en medio del espacio que se le hacía delante de las bancas, ¿no es cierto? Pero llegó un momento que el pastor tocó una campana, se paran todos y se van asociando. ¿Cómo un pastor, una persona, tiene poder para sacar el Espíritu de Dios ahí y que todos le obedezcan? O sea, los pastores son superiores al Espíritu Santo de Dios. Esas son las cosas que uno no comprende. Y tuve que ir a 2 partes más para ver que se hacía eso, y se hace eso. No sé si en la actualidad no se sigue haciendo, pero se hace eso, se hace eso. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Eso es lo que hay que tener cuidado. Otra pregunta recurrente sobre este tema tiene que ver con las sanidades. Nadie puede negar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y hacer sanidades es uno de los tantos dones espirituales con los cuales Dios provee a su iglesia. El capítulo 12 de la primera carta de Corintios nos entrega bastante información al respecto, pero cuando leemos, ¿no es cierto?, la escritura nos podemos dar cuenta que todas las obras de Dios que hace, Satanás hace un burdo duplicado para engañar a sus hijos. Si no ve usted cómo en la televisión mundial predicadores protestantes realizan supuestas sanidades, y aunque muchos dudemos de la veracidad de estos hechos, veamos cómo se aclarará esto al fin de los tiempos. Claro, porque usted sabe que eso pasa, que no es uno de estos programas de estos predicadores mundiales que hay, que se hicieron millonarios defraudándola a la gente y pidiéndole plata, y tenían su propio equipo de radio, de teatro ahí, que hacía sanidad y todas esas cosas. Y ahora de pronto está tan bien hecho que es difícil, digamos, en vergüenza. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 15 y 16. Guardado de los falsos profetas. Una advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de oveja, más de dentro son lobos rapaces. ¿A qué se dedica el lobo? El lobo rapaz se dedica a robar. Dice, por sus frutos le conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Indudablemente que una persona que no guarda los mandamientos de Dios y guarda mandamientos instituidos de hombre, no puede tener el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Una advertencia digna de tener en cuenta. Los falsos profetas existen y son como lobos rapaces que lo único que les interesa es engañar a las personas simples o tal vez a las personas atribuladas en beneficio de ellos mismos. Veamos cómo termina esta idea en el mensaje de nuestro Señor Jesús. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esto hay que poner atención. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo le prestaré diciendo, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Qué terrible hacer ese momento para ellos, ¿no es cierto? Que terminen convenciéndose que sus mentiras son verdades, ¿no? Lea eso en capítulo 7, 21 y 22 de Mateo. Por cierto, no estamos renegando que Dios se manifieste en cualquier persona que ha creído al llamado a su Padre, ha sido bautizada, guarda sus mandamientos y forma en el cuidado que debemos tener
cuando vemos a ministros o personas que hacen sanidades y se arrogan de milagros como propios y no se dan cuenta que es Dios quien sana y no dan glorias a Dios, sino que atribuyen la grandeza para sí. Ni tampoco consideran que Dios es quien puede estar respondiendo a la necesidad. Yo me acuerdo años atrás, con mucha parafernalia, ¿no es cierto? Se está haciendo un programa para traer a Gigi Ávila, y eso fue espantoso realmente. Y una de las formas de adquirir plata para poder traerlo, porque cuando ellos vienen hay que tener una buena cantidad de dinero, no cualquier cosa, y todo gratis. Entonces, finalmente llamaron a inscribirse a personas enfermas y quisieran ser ungidas por Gigi Ávila. Entonces, ¿cómo una persona que está enferma de cáncer, cómo no va a querer? Pero esto costaba tanto, y aportaban su dinero. Total que a lo largo de algunos meses, finalmente se avisó de que Gigi Ávila no venía porque no se habían podido reunir en aquel tiempo los 60 millones de pesos que costaba traerlo a Chile. ¿Se imagina usted la frustración de las personas los que esperaban a Gigi Ávila? Pero, sin embargo, siguieron ahí, adentro. No se supo si ellos devolvieron la plata que habían logrado conseguir, y fueron como 52 millones. No se supo eso. Pero se supo que él no venía porque no estaba la plata que él pedía. Imagínense, estimados hermanos, cómo no es el hombre que lo va a sanar a usted. No es el hombre. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de ese hombre que vino al profeta. En el Nuevo Testamento está, y el profeta no sino que le dijo, anda ya al estanque y sumérgete tantas veces. El hombre se enojó, porque era un hombre de un buen nivel como militar, y él tenía mejores aguas en su tierra que la que le estaba ofreciendo el profeta de Dios, así que se mandó a cambiar indignado, y después tuvo que volver enfermo, ¿verdad? Y ahí pudo sanar. Porque Dios es el que hace las sanidades, no el hombre, ni el dinero del hombre, ni el dinero que las personas le dan a estos viajantes que andan para arriba y para abajo buscando plata en el mundo entero, ¿no? Bien, por cierto, no estamos renegando de Dios, que Dios se manifieste en cualquier persona que ha creído al llamado a Dios, ¿no? El cuidado que debemos tener es cuando vemos que ministros o personas que hacen sanidad se rogan los milagros y son ellos grandes. ¿No? Son ellos grandes, la persona piensa que Gigi Ávila la sanó, ¿no? Si alguien ha llegado a ese punto y ha sido sano en ese punto, es Dios el que sana, no Gigi Ávila, ni ninguno de estos falsos profetas que han tergiversado la palabra de Dios. Porque la verdad de las cosas es que a quien Dios oye no es por la fernaria que hacen todos esos grandes actores, ¿no es cierto?, que vienen a buscar plata, sino que la persona que está ahí rogando, compungida porque se está muriendo por esto o por lo otro, Dios la oye, estimados hermanos. Si Él quiere oírla, la va a oír. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener nosotros, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar a otro punto, ¿no? Al concepto de la familia, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Se menciona en Marcos capítulo 3, versos 22 al 30. Y también se menciona en Mateo 12, versos 22 al 32. Y tiene que ver con la murmuración de los fariseos que descalificaban a Jesús, afirmando, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El Señor Jesús sanaba a las personas, Él verdaderamente las sanaba. Pero los fariseos no querían saber nada bueno podía venir de Jesús para ellos, porque cuando llegara Jesús ellos iban a perder todas las regalías que significaba ser sacerdote de Dios, ¿no? Entonces, sin embargo, Jesús otra vez los pondrá en su lugar públicamente diciendo, todo reino dividido contra sí mismo desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera demonio, echa fuera Satanás contra sí mismo, está dividido, porque Jesús expulsaba demonios, o sea, se nombraba a Satanás y de ahí a salir.
¿no es cierto? Entonces, si él era siervo de Satanás, no podía conjurar el nombre de Satanás, porque eso quiere decir que entre Satanás y él había una división. Entonces, con esas palabras él le demostraba que él no estaba con Satanás. Dice, vuestros hijos, ¿por qué las echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta es la prueba de que yo soy el Hijo de Dios. Pueden acordarse ustedes, ¿saben? De los cerdos, y cuando vieron que venía el Hijo de Dios, me parece, que venía un Hijo de Dios, entonces ellos, los cerdos, huían, los cerdos despavoridos, y ya no había lugar donde vivir. Ella no, en esta parte, querían estar en un lugar, pero no querían contender con el Espíritu de Dios, ¿no? Por cierto, estas sanidades y milagros realizadas por nuestro Señor Jesucristo, nada tienen que ver con las supuestas sanidades de estos mercaderes corruptos del Evangelio de Dios, que solo les interesa llenarse los bolsillos ilícitamente, traficando con la credibilidad de la fe de las personas más humildes. Me acuerdo que tuvimos un tiempo conversando con un pastor, digamos, a conocernos un poco nada más. Pero una vez que estuve yo, aquí fui con mi hermano ministro, fuimos a la casa, y me preguntaba a mí, ¿a cuántas personas había sanado yo? Nunca había habido una pregunta más loca que esa, porque yo no me sano ni a mí mismo. Entonces, si alguna vez alguna persona sanó porque yo haya puesto la mano encima, no es mérito mío, yo soy nada de nada, ¿no es cierto? Es Dios el que hace el milagro. Y no es a mí que me escucha, sino a esa persona que está ahí delante del ministro, afligida, compungida por alguna molestia de salud o por un trance duro de su vida. Es Él que hace el milagro de Dios. Pero Él los contaba, 7 u 8 ha sanado Él. Y incluso se levantó uno en la asamblea y dijo, aquí el pastor me sanó a mí. Nadie está entendiendo lo que es verdaderamente Dios, ¿no? Jesús no recibía pagos cuando usaba su poder con los que creían en su ministerio, ni amontonaba riqueza usufructuando de la grandeza de la misericordia de su Padre. Y conocedor de la corrupción de la sociedad mediante la intervención de Satanás, declararía más tarde, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres, y a cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así de delicada es para nosotros la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios que lo extiende de la manera que Él quiera, en un soplo, en una visión de noche, en una sanidad, es su misericordia. Pero los humanos no tenemos esa facultad, estimados hermanos. El poder de Dios es tal como lo nombramos, poder de Dios, ¿no es cierto? Y Él lo entrega. Entonces tenemos que tener cuidado porque esa es otra forma que podamos distinguir nosotros a la gente que miente, a las religiones falsas, ¿no es cierto? Que ustedes le pueden estar hablando hasta del Espíritu Santo, pero resulta que dice la palabra de Dios que es imposible que una persona, ¿no es cierto?, que una persona que no guarda los mandamientos de Dios haya recibido el Espíritu Santo. Entonces, imagínense cuántas iglesias ahora celebran la Navidad. ¿Cuántas iglesias? Como un elemento religioso. ¿Cuántas iglesias la celebraron? ¿Cuántas cientos de miles de personas ciegas, guiadas por ellos, quienes creen que son personas santificadas delante de Dios? Pero están guardando un mandamiento lejos de la voluntad de Dios y una mentira de la Biblia. En la Biblia sale, ¿no, estimado auditorio? En la Biblia sale cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Es fácil entenderlo. Yo he visto un montón de citas de personas que escriben en la web, escriben en internet, y ellos dicen que no sale en la Sagrada Escritura cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Sale. Entonces, ellos guardan una institución establecida por la Iglesia Católica Romana, no guardan los mandamientos de Dios y dice que tienen el Espíritu Santo y vociferan cuando nosotros les explicamos la verdad, ¿no? Hay muchas cosas en la religión que a través de estos días duros que está viviendo la humanidad es posible que todos la podamos oír
y conocerla y tomar una decisión. Porque para usted, como para nosotros, es una decisión de vida. Si usted sabe que nosotros estamos equivocados, por favor, por amor a Dios, escríbanos. Porque lo que usted nos enseñe, para nosotros va a ser una decisión de vida. Seguir guardando una doctrina falsa o guardar la doctrina de Dios. El Dios de paz le bendiga, que pueda esto inquietar un poco sus almas para asegurarse en qué camino andan. La paz de Dios sea con usted. Bien, estimados amigos, auditores y hermanos que nos escuchan, sin duda un importante tema. Yo sé que a lo mejor le habrán quedado dudas, como por ejemplo de lo de 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Escríbanos al correo electrónico y le vamos a enviar gustoso la respuesta acerca de todo este estudio. Si tiene alguna duda más, para eso está. Los principios de nosotros sin duda son de gracia, hemos recibido, así también tenemos que dar de gracia. Así que todo material que nosotros podamos entregar va a ser sin duda sin costo. Así que lo esperamos para que ustedes puedan también escribirlo y salir de estas dudas que a lo mejor le pueden estar originando la meditación de hoy día, como los temas anteriores que le hemos planteado a través de esta plataforma. Bueno, ha llegado el momento de podernos despedir. Le quiero pedir a nuestro pastor, por favor, que se despida de todos los que nos escuchan. Bueno, estimados hermanos, hay cosas que tenemos que hablar que son duras, ¿verdad? Yo entiendo eso, pero lo hacemos con una limpia intención, que la gente conozca la verdad. Pues si mucha gente conociera la verdad, no estaríamos pasando estos momentos de opresión que estamos pasando, de confusión en el mundo, de tanto pecado, y que redundan en todos nosotros, y más fuerte todavía las personas más humildes, ¿no es cierto? Por eso es que es importante escuchar la palabra de Dios, aceptarla y defenderla. Lo que ustedes creen que es la palabra de Dios, defiéndanla y conversémoslo, porque eso va a ser salvación para ustedes, para nosotros y para mucha gente. Esperamos que esto sea una ayuda para sus vidas espirituales, porque con esa intención lo hacemos. Que el Dios de paz les bendiga. Amén. www.idnb.cl, ahí está nuestro estudio, está toda nuestra columna vertebral en la página, puede leer cualquier estudio.
lo puede descargar usted, así que no hay ningún inconveniente, pero si necesita algún material adicional lo podemos revisar, lo puede escribir, y también a nuestro correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí está nuestra dirección, ahí está todo. Espero en Dios que haya sido de provecho esta meditación. Lo volvemos a encontrar en una próxima oportunidad en su programa A la Luz de la Verdad. Que Dios los bendiga. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.